Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Padre, te entregamos este tiempo de palabra y te pedimos que sea tu buen espíritu guiándonos a toda verdad, Señor. Que el día que planeaste hoy aquí quede escrito hoy con nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Y que podamos hoy no solamente experimentar tu amor, sino también aprender algo más de tu palabra. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Bueno, entramos en octubre y octubre es el mes de... No me van a decir que Halloween y los... Ojo. Estamos en el mes de la Biblia. ¿Sí sabían que octubre es el mes de la Biblia? Bueno, muy bien. Entonces, la Biblia, ¿por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante la Biblia? Porque es la palabra de Dios, dice Juli. Claro, así es. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, dice la misma palabra. Ella se define de esa misma manera. Y acabamos de terminar una serie. Para los que nos visitan por primera vez, hoy quiero contarles que nosotros predicamos por series. Es decir, mensualmente tenemos un tema, una serie, y cada 8 días abordamos desde una perspectiva diferente lo que tenga que ver con ese tema. Ese es nuestro estilo y nuestro modelo de prédica. Entonces, en el mes de octubre, la serie de este mes se va a llamar Jesús en el centro. Así se llama la serie. Y el mensaje de hoy se llama el centro del huracán. Pablo hizo una advertencia, nos dejó una advertencia en su carta a los romanos. En Romanos capítulo 7, versículo 19 dice: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Y no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Sí entendieron? Está un poquito como... ¿sí? Enredado. Él lo define como la ley del pecado. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que Dios, nuestro bondadoso, nuestro apacible y amoroso Dios, permite que pasemos por turbulencias? ¿A quién le gustan las turbulencias cuando va de viaje, de vacaciones? No es fácil, ¿cierto? No es fácil. Ups, ¿cómo así? ¿Acaso ser cristiano, Andrés, no es lo contrario? No se trata de que nuestro buen Jesús nos lleva de la mano por un valle de flores silvestres. Heidi en la pradera, ¿se acuerdan? Todos bailando felices. A veces creo que tenemos esa tendencia a pensar de alguna manera así, o nos han vendido esa idea. Y entonces, al leer esto o al escuchar lo que te estoy diciendo, podrías pensar que te equivocaste de religión, o tal vez que te mintieron cuando te dijeron que el Dios de paz aplastaría a Satanás bajo tus pies. No, es cierto. Como también lo es que tendríamos que pasar por tormentas sí o sí. Las tormentas no son ajenas
a nosotros solamente por el hecho de ser cristianos. Seguir a Cristo no es necesariamente un sinónimo de vivir como muchos quisiéramos, tal vez en Dubái, ¿qué tal en el Burj Al Arab? Genial. A veces la vida cristiana pareciera más el paso de un huracán que un hotel 7 estrellas. Al menos es mi experiencia y lo que durante más de 20 años he podido ver caminando con el Señor. Tenemos tiempos buenos, tenemos tiempos de bendición, tenemos tiempos de abundancia y el mismo Señor es el que nos bendice, pero también tenemos tiempos difíciles. Jesús advierte que vendrían profetas en los últimos tiempos llenos de fábulas y cuentos de hadas, prometiendo solamente comodidades, éxito y dinero, cuando el reino de Dios es diferente. El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu. ¿Y por qué a veces es tan difícil de pronto experimentarlo, cierto? Esa paz, esa justicia y ese gozo. Porque déjame decirte que no es fácil alcanzarlo sin experimentar las turbulencias. No es viviendo en las comodidades que experimentamos la justicia, la paz y el gozo como solamente el Señor la sabe ofrecer. Es cuando tenemos que pasar por tiempos complejos. En estos días, con el paso del huracán Ian por la Florida, vi un video de unos científicos que filmaron cómo era meterse en el huracán, literal, o sea, meterse y atravesar el huracán en avión. ¿Usted se imagina eso? ¿Se imagina atravesando el huracán Ian en un avión? No sé si ustedes vieron el video, pero fue un video tremendo. Estos científicos iban en el avión y eso era así, se cogían como si fuera uno en un bus por allá por carretera destapada, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y entonces se sentaban y se ponían el cinturón y relámpagos, rayos, se caían las cosas. Bueno, unos se reían, los otros como que iban muy asustados. Tremendo. Imagínate volar en medio de un huracán. Pues ellos son los cazahuracanes. La sigla es NOAA, es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Y esa es su misión. Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que subirse a ese avión y atravesar, mejor, atreverse a atravesar el huracán. ¿Para qué? Para tomar mediciones, para tomar registros, para entender cómo se comportan las turbulencias y para poder prever desastres o prevenir mejor. Entonces, ¿qué experimentan estos personajes mientras van en ese vuelo? Turbulencias, rayos impresionantes, lluvias torrenciales, vientos de 250 kilómetros por hora. Pero pasa algo muy interesante. Cuando llegan al centro del huracán, ¿ustedes qué creen que ocurre? Se calma. Lo que experimentan es una calma total. Yo no sabía. Yo dije, no, en el centro lo coge a uno todavía más rápido y para abajo y hasta ahí llegamos. No, resulta que las turbulencias están alrededor. Cuando llegas al centro hay calma total. Es decir, tienen que pasar por la turbulencia para entrar a la zona de calma y después volver a pasar por la turbulencia para salir. A manera de introducción, quiero que tenga esa imagen en su mente de estos personajes. O imagínese usted si estuviera en ese avión atravesando el huracán Ian. Tenemos familia allá y gracias a Dios no están todos bien. No sé si ustedes tienen familiares allá también. Esperamos que estén bien. Hay unos amigos que no nos han podido contestar. No hemos logrado comunicación con ellos y están en la zona donde fue más fuerte, en la zona oeste de la Florida, pero confiamos en el Señor que ellos estén bien y que el Señor los guarde. Esta semana les cuento que particularmente he tenido a Pablo muy presente, porque me he sentido algo
incoherente. Incoherente entre lo que pienso y mis acciones. Y esto me confunde porque se supone que yo debo ser un ejemplo. Yo debo ser un ejemplo de coherencia como cristiano. Además soy el pastor de esta iglesia y soy el predicador. Y le decía al Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué está pasando? Como Pablo, ¿por qué quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo contrario? ¿O por qué mi mente está pensando de una manera contraria a lo que yo sé que tú piensas? ¿O por qué quiero evitar hacer esto y eso termino haciendo? Como les leí en un comienzo. Entonces ahí fue donde el Espíritu me llevó a Romanos. Y quiero continuar leyéndole Romanos capítulo 7, versículo 21. Apúntelo ahí para que usted lo lea en esta semana en su devocional y lo estudie. Es un capítulo impresionante, espectacular. Yo le recomiendo, léalo 1, 2, 3 y 5 veces. Medítelo, tome notas, porque Dios le va a hablar. Y dice lo siguiente, Romanos 7:21. Continúa Pablo hablando. He descubierto el siguiente principio de vida, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Se dan cuenta? Incoherencia. Pablo reconociendo su incoherencia. El sabio de sabios, el conocedor, el más docto en temas de ley y culto de esa época, lo reconoce y dice Pablo, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y ahí quiero detenerme. Dice Pablo, amo la ley, porque en esa época se regía, era la fe por el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Y él decía, amo la ley, pero descubro que hay otro poder en mí que está en guerra con mi mente. O sea, hay algo interno. Él dice, está aquí en mi corazón. Y continúa y dice, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y ojo a esto, dice Pablo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Versículo 25. Gracias a Dios, dice Pablo, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Ahí descansé. Y él también descansó, porque él sabía que la ley no podía quitarle eso que estaba en su corazón y le generaba conflicto con su pensamiento. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Eso dice la Escritura, nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado por esa herencia, por eso tenemos conflicto en nuestro corazón, por eso a veces es que queremos hacer lo correcto y terminamos haciendo lo incorrecto. Pablo se está analizando y Pablo dice, el problema no es con la ley es buena, la ley es espiritual, la ley me hace caer en cuenta de mis límites, la ley me dice hasta aquí, como esta línea verde que está en el piso. Aquí producción me pone esta línea y me dice, pastor, de ahí no te puedes salir porque entonces la cámara quedó por fuera del encuadre de la cámara. Eso es lo que pasa con la ley. La ley nos salva, pero la ley guarda. La ley nos guarda porque nos pone límites. Entonces Pablo dice, la ley es buena y espiritual, pero el problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Más o menos es como en términos colombianos, como dice ese dicho, lo prohibido me es causa de lo apetecido, ¿se acuerdan? Pablo dice, la ley me hace consciente de lo que no debo hacer y entonces termino deseando eso.
¿Sí? Pablo dice, la ley me dice no codicies, y entonces me pone a pensar y termino codiciando. Hay algo que me pasa aquí en el corazón, que no lo entiendo muy bien. Pues déjame decirte que esa es la zona de turbulencia del cristiano. Cuando está ahí batiéndose entre lo que debe hacer y lo que no debe hacer, entre lo que sabe que debe hacer, pero que su corazón le quiere llevar a hacer lo contrario. Pero hay una buena noticia. Jesús le puso fin a esa ley. En Romanos 8, o sea, en el capítulo siguiente, versículo 1, dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen en Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. No era la ley la que salvaba, es el poder que hay en el Espíritu Santo que Jesús vino a traer sobre nosotros. El Espíritu Santo en nosotros es Jesús en nosotros. Está en ti y está en mí. Está en el que ha aceptado el sacrificio de Jesús por la fe y lo ha recibido como su Salvador y su Señor. Entonces ese Espíritu viene ya con un poder superior al pecado. El pecado es un poder que nos lleva a hacer lo que no debemos hacer, pero el Espíritu Santo en nosotros es un poder mayor. Alguien me decía esta semana: es que no entiendo, Paz, ¿por qué el pecado todavía sigue estando en mí? Yo quisiera que se fuera, tal vez se desapareciera. Yo le decía: no, porque ahí sigue estando. Mientras estemos en este cuerpo, sigue estando parte de esa naturaleza, pero ahora en Cristo hay un poder mayor. Ya en ese poder el pecado no te domina. Ahora, con el poder del Espíritu Santo, eres tú quien dominas tus debilidades. El pecado no me domina, ahora soy yo el que mando. Soy yo quien tengo el dominio propio que me da el Espíritu Santo. Bien, ese es nuestro fundamento. Entremos en aplicaciones prácticas. Las turbulencias, iglesia, tienen un propósito, y es aprender a volar. Muchas tormentas son inevitables en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios las permite. Es el Señor quien permite que pasemos por ciertas turbulencias. ¿Para qué? Para que aprendamos a volar. Para que descubramos que en el centro del huracán está la calma. No hay nada sorprendente en saber que tenemos que experimentar situaciones que aún van a poner a temblar nuestra fe. Pero lo importante aquí es que en el centro del huracán es donde está la calma. A veces somos nosotros los que nos metemos en turbulencias. Nadie nos mandó, solitos. El Señor a veces permite, pero a veces nosotros, por creernos sabios, o tal vez con la mejor intención de querer ayudar a alguien, o tal vez por necios, nos metemos en problemas y terminamos en turbulencia. Y no sabemos pilotear. El problema es ese. No sabemos pilotear nuestra mente, no sabemos pilotear nuestras emociones, no sabemos pilotear nuestro corazón. Y entonces nos metemos en turbulencias y nos quedamos ahí como los del avión ahí atravesando, y no logramos salir de ahí. Porque el problema es que si no logras llegar al centro del huracán, te vas a quedar en la turbulencia, y la turbulencia te puede sacar o tumbar. Luchamos con turbulencias. Eso es lo que decía Pablo. Pablo estaba haciendo una transición entre lo que era la ley, porque él era un defensor apegado a la ley. Era tal su celo con la ley que perseguía a los cristianos.
y ordenaba que los mataran. Después de que tiene un encuentro con Jesús y cae al piso y queda ciego durante 3 días y escucha la voz del Señor que le dice: hey, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me persigues? Y en ese momento Pablo tuvo un encuentro con Jesús y vino el Espíritu de Jesús sobre él. Y entonces él entendió que había un espíritu mayor. Esa es la transición nuestra, el antes y el después, el antes de Cristo y el después de Cristo. Y aquí encuentro el primer punto de reflexión: somos demasiado humanos, imperfectos, y aún así el Señor nos ama. Nos caemos y aún así el Señor nos levanta. Nos ensuciamos y aún así el Señor nos limpia. Amor inexplicable, hablábamos el mes anterior. Es un amor que no podemos entender. Me gusta mucho la historia de Elías y quiero llevarlo por un minuto. Quiero cambiarle un poquito el chip. Lo voy a llevar a otro personaje de la Biblia, Elías, y le cuento la historia rápidamente. Ya la había contado alguna vez, pero quiero recordarla. Me encanta esa historia de Elías porque hay un principio muy importante. Y es que Elías, luego de haber ganado una victoria demasiado importante, ojo a esto, iglesia, miren lo que pasa. Nosotros venimos en turbulencia o tal vez venimos pasando por una situación difícil y logramos la victoria. Eso le pasó a Elías. Elías venía de una victoria muy grande. Habían derrotado a los profetas de Baal. Y entonces, después de la victoria, Elías sintió miedo porque Jezabel lo amenazó de muerte. Y ahí fue donde vino la voz de Satanás a su mente, porque es que Satanás viene a atacar tu mente. Satanás no viene a hacerte ¡pum! En la noche para asustarte. No. Satanás viene a afectar tu pensamiento, porque si Satanás tiene tu pensamiento, te tiene a ti. Y yo lo que veo es que Satanás vino a su mente y lo cogió cansado, porque ¿quién no queda cansado después de una victoria? Extenuado. Así llego yo los sábados después de predicar. A veces mi esposa me tiene que jalar del sofá, me quedo dormido. Amor, vamos para la cama. Quedo extenuado. Y tengo que tener cuidado, porque yo sé que el enemigo va a venir a hablarme y me coge cansado. Si me coge ahorita, él sabe que lo resistimos y tiene que huir. Pero si me coge cansado, de pronto termino escuchándolo. Y eso le pasó a Elías. Entonces miren lo que vino, miren las voces que escuchaba Elías. O mejor, te voy a decir las voces que tú puedes escuchar en un momento así. Cosas como: ¿de qué te sirve ser cristiano? ¿Alguna vez lo has pensado? Muy bien. Dios no te da lo que quieres. Ahora estás peor que antes. Peleaste, sí, como Elías, y ganaste, sí, pero igual te van a matar. Ahí vienen detrás tuyo, ahí viene Jezabel con su ejército. Entonces, ¿de qué te sirvió prácticamente dar la vida? Te voy a decir cómo te habla Satanás a tu mente hoy. Satanás te puede decir cosas como: no vale la pena la iglesia. ¿Para qué servir? ¿Para qué esperar? ¿Para qué creer? Ese es el terreno de turbulencia de la mente del cristiano, donde puedes terminar como Elías, pidiendo morirse. En este tiempo escuchamos con frecuencia más testimonios así. Quiero morirme. Pastor, a veces preferiría morirme.
coge cansado y te quiere sacar de la historia. En Primera de Reyes, capítulo 19, para que usted lea también esa historia en su casa, ahí está la historia de Elías. Se lo voy a leer, dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Siguió solo todo el día hasta llegar al desierto y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. ¿Sí ven lo que hizo Elías? Tuvo miedo, huyó. Después de ser el guerrero que había obtenido la victoria, terminó huyendo, miedoso, temeroso, y sentado debajo de un chamizo. ¿Ustedes saben qué es un árbol de retama? Un árbol de pocas hojas, un chamizo. O sea, se sentó bajo cualquier cosa, lo primero que encontró, y pidió morirse. Y dice Elías: basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Alguna vez le ha pasado a usted? ¿Ha tenido ese pensamiento, se le ha cruzado por su mente: Señor, basta ya, quítame la vida? Satanás lo primero que hace es intimidarte. Después te miente con respecto a Dios. Después te debilita y hace que termines escondiéndote o escapando o huyendo. Por eso muchos dicen: me voy. Quiero decirte algo: a Satanás no le preocupa que tú vengas a la iglesia. Igual termina nuestra reunión y él te está esperando afuera otra vez. Así es. Así funciona. A él le preocupa es que tú le des tu adoración a Jesús. A él le preocupa es que tú cuides tu mente y te dé y que tu guía, que tu protocolo de vuelo sea la palabra y la obedezcas. A eso sí le teme Satanás. A que obedezcamos la palabra, no a que vengamos a la iglesia. Él sabe que en muchas iglesias podemos estar inclusive muy entretenidos con muchas cosas, pero al final afuera nos está esperando y nos tiene. Quiero decirles algo: los mayores índices de suicidios se dan los domingos después de las 5 de la tarde. Y los lunes, ¿por qué creen ustedes? Por eso, porque venimos de una victoria, de ganar una victoria acá, ¿cierto? Pero el domingo o el lunes otra vez aterrizamos a esa realidad turbulenta que muchas veces no nos gusta. Y entonces Satanás viene y nos coge cansados. Cansados. Un domingo a las 6 de la tarde, ¿cómo estás? Cansado. Por eso decidimos dejar ese día como día de descanso, día de meditar en la palabra. Y el lunes en la mañana, a las 6 de la mañana, estamos orando juntos. Los espero en la oración, el lunes a las 6. ¿Para qué? Para que Satanás no te coja ventaja. ¿Saben por qué instituimos mi esposa y yo la oración los lunes empezando semana? ¡Oh! ¿Quién se le ocurre levantarse un lunes a las 6, pastor? ¿Solo a usted? ¡Claro! Porque es que no quiero que Satanás te coja ventaja. Salimos un paso adelante. Comenzamos una semana, un nuevo ciclo, pero vamos un paso adelante. Puedes terminar escapando, huyendo, y el Señor lo sabe. Por eso el Señor salió y le dijo a Elías. Elías estaba escondido en la cueva y le dice: sal y ponte delante de mí en la montaña. Y entonces dice que el Señor pasó, ¿se acuerdan? Y vino como una ráfaga de viento. Pasó el Señor y vino una ráfaga de viento durísima. Y después vino un terremoto. Y después vino un incendio. Pero el Señor no estaba en ninguna de esas tres. El Señor lo que estaba era despertándolo. Y es que la turbulencia es donde el Señor nos despierta. Las turbulencias son necesarias porque ahí es donde Él nos sacude. Y a veces necesitamos que alguien nos sacuda y nos diga: hey, ¿qué pasa? Y dice que después vino un suave susurro y Elías escuchó la voz.
voz del Señor. ¡Wow! Cuando vino la calma, Elías escuchó la voz del Señor. Y voy a mi siguiente punto. Es que en el suave susurro, donde tú escuchas la voz de Dios, es en el centro del huracán, no en la turbulencia. En la turbulencia hay mucho ruido. En la turbulencia hay incomodidad. En la turbulencia hay muchas situaciones. Y tienes que llegar al centro, donde está el suave susurro de Dios. Allí fue donde Elías pudo escuchar la voz del Señor. El Señor los cimbroneó y los sacó de allá y le dijo: ven a la montaña. Y entonces allí se volvió a encontrar con Él. Por eso es que en medio de la tormenta, iglesia, en medio de las turbulencias, no hay que tomar decisiones. En medio de la tormenta, el piloto no pelea con el copiloto. Cada quien está haciendo lo suyo. Matrimonios, nos pasa eso. Estamos pasando por la turbulencia y entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a discutir con nuestra esposa. No es el momento de discutir. Imagínense el avión pasando por la turbulencia y el piloto discutiendo con el copiloto. Que suba, lo que baje, lo que acelere, que frene. No. Allí tenemos que ponernos de acuerdo. En medio de la turbulencia nos sentamos y nos ponemos el cinturón de seguridad. En medio de la turbulencia seguimos el protocolo y tomamos el timón con fuerza. Hay un protocolo que dice lo que se debe hacer con el avión. Tomamos posición, agarramos el timón y lo tomamos con fuerza. Y nos mantenemos y aguantamos hasta que lleguemos al centro, donde ya podemos descansar. Le dice el Señor a Elías: aún no hemos terminado. Levántate, porque vamos para la siguiente victoria. Y lo puso a comer y a dormir, a comer y a dormir, a comer y a dormir. Y entonces Elías, ya después me imagino, dijo: listo, Señor, para las que sea. Ya sé cuáles son tus indicaciones, yo ya sé que el Señor está conmigo. Ya pasé la turbulencia, ya llegué al centro, donde está la calma y el suave susurro, donde el Señor repone mis fuerzas, donde el Señor me alimenta, donde el Señor vuelve y me levanta y me da indicaciones y me dice: sigue adelante, porque no he terminado contigo. Amén. Gracias por ese amén. Quiero decirles algo. Voy a abrir un paréntesis aquí. Miren, la iglesia es algo muy serio. Pilas, parejas, con pensar en el divorcio. Pilas, porque en la turbulencia, si el piloto se agarra con el copiloto, seguramente uno de los dos va a salir por la ventana. Nos acaba de pasar una situación con una familia que decidió divorciarse después de 2 años de estar batallando para restaurar su matrimonio. ¿Se dan cuenta por qué en las turbulencias no se toman decisiones? Por eso. Porque ahí nos equivocamos. La iglesia es algo muy serio. Esto no es una entretención, iglesia. Esto no es que se nos ocurrió la puerta in house, se nos ocurrió a mi esposa y a mí porque es que no tenemos nada mejor que hacer los fines de semana que venir a distraerlos un rato con música y contándoles aquí fábulas como hacen muchos. No, la iglesia es algo muy delicado. La iglesia son ustedes, somos todos, somos las personas, somos la iglesia de Cristo. La familia es el objetivo del enemigo, cristianos y no cristianos. El enemigo siempre va a venir por tu familia, por tus hijos,
por tu matrimonio, a separarte, a romperlo, a dividirte, porque sabe que si lo logra, te destruye. Voy a entrar en un ayuno de 21 días. El que se me quiera pegar, bienvenido, me avisa. Voy a orar para que el Señor nos dé visión, para que el Señor realmente se revele sobre todo a los matrimonios en esta iglesia. Los que quieran estar en ese ayuno conmigo me dicen: pastor, yo quiero unirme a ese ayuno. Pero quiero decirles que voy a entrar en ayuno para pedirle al Señor. Esta es su iglesia, esta iglesia no me pertenece a mí. Pero necesito pedirle al Señor que la gente que se quede aquí o que esté aquí se plante y se tome la vida cristiana con seriedad. No podemos estar jugando al fin de semana y entre semana estar allá en esa turbulencia y no logramos salir de ahí y terminamos destruyendo nuestras familias, nuestros hijos. Ustedes saben quiénes son los que terminan pagando la decisión de un divorcio: los hijos. Nadie sale bien librado en un divorcio, nadie. Y si no tienen hijos, también. Esto no es un juego. La vida cristiana no es un juego. Hay una ley en nosotros que todavía quiere empujarnos hacia allá, pero tenemos al Espíritu Santo que nos puede mantener. Entonces, en medio de la turbulencia, ¿qué hacemos? Nos aferramos al timón, nos aferramos a la palabra del Señor, nos aferramos como comunidad, nos aferramos a nuestra iglesia, nos aferramos a nuestros consejeros, a nuestros pastores. Nosotros somos tu red de apoyo, somos una red de apoyo. Eso somos, una red de apoyo. No estás solo. Pilas con tomar decisiones en momentos de turbulencia. Cierro paréntesis. Y mi tercer punto es: no te pierdas la comunicación con la torre. En turbulencia olvidamos el protocolo, lo que les decía. En turbulencia no se puede poner la nave en piloto automático. Ay, no, estamos en turbulencia, pongamos piloto automático y que pase lo que tenga que pasar. No, a veces queremos vivir la vida cristiana de esa manera. Ay, Dios sabrá qué hace conmigo, Dios verá qué hace conmigo. No, así no se vive la vida cristiana. La vida cristiana es intencional. La vida cristiana es consistente. Dios quiere una iglesia inteligente, una iglesia que se sabe conducir, que obedece la palabra de Dios, que la entiende, que se sabe guardar, que se protege, que sabe que en momentos de turbulencia no suelta el timón. Sujétate al timón. Y con esto termino. Recordaba la imagen de Jesús en Getsemaní, ¿se acuerdan? Antes de ir a la cruz. Jesús allí se afligió y entró en angustia. Fue a orar 3 veces. Jesús sabía que tenía que atravesar ese huracán que estaba por venir. Y eso fue lo que hizo. Le oró al Padre y le dijo: ¿en serio tengo que hacerlo? Y el Padre le dijo: sí, tienes que pasar por él. Y él lo hizo hasta que llegó al centro del huracán y allí se quedó. Aleluya, alabado sea el Señor. Por eso es que Jesús puede entenderte cuando estás pasando por la turbulencia. Por eso es que Jesús es el único al que te puedes aferrar, porque Él es el que te va a llevar al centro donde vas a encontrar la calma y a escuchar la voz de Dios. En Mateo 26:40 dice: luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dice Jesús, le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se dan cuenta? Esta carne es débil, pero tenemos al espíritu. Jesús se sujetó a la voluntad del Padre y se aferró a Él antes y mientras pasaba por el huracán.
Ese es el mayor acto de adoración que yo encuentro en la palabra. Jesús se sujetó a la voluntad del Padre porque Él sabía que ahí estaba su seguridad. Y después el Padre lo puso en el centro. Jesús resucitó. Por eso esta serie se llama Jesús en el centro. Y dice que el domingo por la mañana fueron María Magdalena y la otra María a visitar la tumba. ¿Y qué pasó? Vino un terremoto, otro terremoto. Y apareció el ángel y les dijo: no teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero Él no está aquí. Él ha resucitado, como dijo que sucedería. Sin saberlo, las Marías terminaron en el centro del huracán. ¿Se dan cuenta? Estaban en angustia también, estaban afligidas, y de un momento a otro vuelven y se encuentran con Jesús, y Él les dice: no teman, no temas. Jesús les salió al encuentro, y ellas corrieron a Él y lo abrazaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Y Jesús les dijo ya en persona, ya no el ángel sino Él: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán en el centro. Y yo te digo hoy algo: no temas, iglesia, porque Jesús está en el centro. No temas, no te rindas, no botes la toalla, no sueltes el timón. Aférrate a Él, aférrate a Jesús, porque Él es el centro. La vida cristiana no es Dubái. Qué rico sería, pero no. De pronto en el cielo, la vida cristiana son horas de vuelo acumuladas. Esas son las que te hacen un piloto experto atravesando huracanes. Las horas de vuelo. ¿Cuántas turbulencias has logrado atravesar con éxito? ¿Cuántos huracanes has logrado atravesar con éxito? ¿A cuántos llegas hasta el centro? Conviértete en un experto atravesando huracanes. Si este mensaje tocó tu corazón y tu mente, te voy a pedir que cierres tus ojos un par de minutos. Y si quieres, acompáñame en esta oración. Jesús, hoy entiendo que tú eres el centro del universo, que tú resucitaste y estás vivo, que tú estás en el centro del huracán, que tú eres, Señor, mi paz. Hoy te entrego mi vida, Señor. Te rindo mis turbulencias. Yo no sé si tú tal vez hoy estés en un buen momento, pero el huracán vendrá, la turbulencia vendrá, y que no te coja desprevenido. Y si llega a tu vida, que sepas qué hacer. Cristo vive en ustedes. Y aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes fueron hechos justos ante los ojos de Dios. Y hoy voy a dejar sobre tu vida esta palabra. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu de Dios está en ti, y es el Espíritu de vida, es el Espíritu que trae verdad. Recíbelo, dile: Señor, yo hoy renuevo mi pacto contigo, Jesús. Yo ya sé que eres mi Salvador, pero ahora sé, Señor, que a ti es a quien tengo que aferrarme. Voy a hacerte mi Señor. Te rindo mi voluntad, Señor, a tu amor, y que tu Espíritu de poder sea guiándome, Señor, hasta que yo me encuentre contigo en el centro. Jesús, te pido que seas el centro de mi vida, Señor. Y así como cantábamos hoy, que tu amor, Señor, resuene en mi corazón como un eco. Yo te pido, Señor, que tú guardes de tu iglesia.
Yo bendigo a estos hombres y a estas mujeres que han venido hoy aquí, porque por algo tú los trajiste, Señor. Yo te pido que les des la fuerza, Señor, para que ellos puedan atravesar y un día contarles a otros y llevarlos y decirles: ven, hay un lugar a donde tienes que llegar. Es el lugar de calma y de paz y de refugio. Señor, yo te pido que tú bendigas a tu iglesia, que tú revivas, que tu espíritu, Señor, levante al que cree que está muerto, y en el nombre de Jesús que tu espíritu sople aliento de vida sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir que... Iglesia, la puerta